Con peras y manzanas. Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos, bienvenidas a nuestro programa económico Peras y Manzanas en un enero que va a ser bien intenso para la agenda económica. Sí. Tamara Vilogrón, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Rafaela? Sí, qué gran inicio de año, diría yo, ¿no? Sobre todo con la reforma de pensiones, enero bien movido para ese tema y otros temas también económicos que vamos a seguir revisando, obviamente, pero el que se lleva la agenda justamente hoy día y esta semana es la reforma de pensiones, ¿o no? Sí, bueno, sabemos que hay un compromiso por parte de la Comisión de Trabajo con el gobierno de poder llevar esta votación antes de que termine el mes de enero, el primer mes del año. El receso legislativo que sería en febrero, si no me equivoco. El tema es que los ánimos se han caldeado bastante en los últimos días. Ayer el presidente hace una declaración que aleona, por decirlo de alguna forma, a Chile Vamos. Envían una carta que fue leída hoy en la Cámara de Diputadas y Diputados. Y bueno, para hablar sobre eso, sobre el panorama de esta reforma, vamos a poder lograr o no después de 10 años intentando un cambio integral en nuestro sistema previsional, tenemos un invitado de lujo, Karim Bianchi, senador independiente. Muchas gracias por estar con nosotros en Peras y Manzanas. ¿Cómo está? Hola, senador, ¿cómo está? Muy bien, Rafaela. Gracias, Tamara. No sé si de lujo, pero quiero aportar a la Pero por el discusión. hecho de estar acá en nuestro programa con Peras y Manzanas ya es de lujo. Ya, así instantáneamente que, tiene. Sí. Senador, quiero preguntarle, bueno, lo primero, ¿cómo ha visto usted la discusión? ¿Va a ser llevada a la sala? Probablemente, si es que se logra este acuerdo que se tiene presupuestado para fin de mes. ¿Cree que se va a lograr juntar los puntos? Porque pareciera que se dice que sí, pero cuando llega el momento de las votaciones, las cosas cambian. ¿Cómo usted ve esta discusión y la posibilidad de que efectivamente tengamos una reforma de pensiones? Yo veo una hipersensibilidad innecesaria porque ¿quién no quisiera que aumentasen las pensiones? Yo creo que es una demanda histórica. Un adulto mayor no vive con la pensión que tenemos hoy día. Hay una pensión autofinanciada de la AFP que es bajísima. Por tanto, veo que estos ánimos caldeados no hacen más que presagiar ciertas ahí temores respecto de un brazo protector de la industria dentro de la comisión. Recordemos que quien presidía la comisión era el senador Moreira, pero la UDI hace que se quede allí el senador Coloma, y el senador Coloma para mí ha llevado la batuta de la industria, más allá de lo que debiese ser un debate técnico y no un debate político. Hasta el momento hemos visto mucho de un debate político y no un debate técnico que nos permita tener mejores pensiones para el país. Sí, bueno, me quiero quedar con estos ánimos caldeados que decía usted y también lo decía la Rafa al principio y precisamente también cómo evalúa usted también la posición o las mismas declaraciones que da el presidente Gabriel Boric, lo vimos ayer, hoy día también dio otras declaraciones como que de alguna manera aumenta la tensión y la presión en esta discusión. ¿Podríamos escuchar las declaraciones de hoy día? Veamos si la puede escuchar y si no se lo comentamos. Se lo comentamos para ver qué dice el presidente Gabriel Boric respecto a esta discusión. Así que no hay problema. Pero vamos a escucharle igual para que la gente que nos esté viendo pueda tener ahí alguna idea. Estamos cerca de llegar a un acuerdo. Siempre en los últimos minutos aparecen todos los incentivos para echarlo por la borda y se tensiona al máximo. Los invito a que hablen con sus parlamentarios, que interpelen constructivamente a sus parlamentarios y que se les exija llegar a un acuerdo y que esto no se trata de un logro o de un fracaso del gobierno de turno. Es para los chilenos y chilenas. Lo que decía hoy día. Sí, en la reunión con los alcaldes, este primer encuentro, un poco para tratar de buscar un bien común, ¿cierto? Sí, es una estrategia que ha hecho el gobierno últimamente, pero con las declaraciones de ayer, lunes, que fue también muy... Hay otro tono, hay un cambio de tono. Hay un tono, claro, es un cambio de tono, como decía Rafa, pero, senador, ¿en qué posición cree usted que deja al gobierno estas palabras? Mire, me cuesta estar en concordancia con el presidente en muchas cosas, pero creo que el llamado que hace es el llamado que tiene la ciudadanía de aumentar las pensiones. Lo que pasa es que en el llamado que hace él yo noto cierta desesperación de firmar algo, de firmar algún legado. Creo que no hemos tenido reforma ni de educación, ni de salud, ni en el ámbito de vivienda, y esto que debiese ser una reforma de pensiones pareciera ser más allá de una reforma
un simple aumento de la cotización con ciertas variantes, pero está lejos de ser lo que ellos pretendían, que era eliminar la AFP, un cambio total. Esto profundiza más el negocio bursátil que tiene la AFP, lejos de haber algún cambio. Por tanto, yo lo que noto es cierto nivel de desesperación. Sí, senador, Dejar algo en escrito, sí. en ese sentido, bueno, se nota que han habido varios cambios de tono por parte del presidente, la misma ministra también en su momento. ¿Cree usted que hubo un error en su momento de quizás ceder demasiado? Estoy hablando de que cuando recién se presenta este proyecto venía con otra idea, ¿cierto? Exacto. Con otro corazón, y a medida que fue avanzando la discusión, sabemos lo que pasó en la Cámara de Diputados y Diputadas, en donde lamentablemente el corazón de la reforma se cae, Exacto. un gran revés para el gobierno, y a partir de ahí empezó todo un proceso en donde pareciera que el gobierno cede mucho, que es justamente lo que dice ayer el presidente, y por su parte la oposición no ha movido mucho su postura. ¿Qué le parece a usted eso? ¿Cree que ahí hubo un error quizás de no defender una postura con la cual el gobierno llegó con un proyecto que tenía ciertas características y que, como usted bien dice, pareciera ahora que La desesperación. no es tan así como habíamos pensado? Lo que pasa es que uno tiene que saber explicar las cosas y hay que ser claro en la ciudadanía, sobre todo cuando esto llega al bolsillo. La gente no elige ni el bolsillo ni izquierdo ni derecho para pagar una cuenta, tiene que llegar a fin de mes. Entonces el gobierno recién le está hablando a la ciudadanía. El gobierno durante todo el tiempo mantuvo un diálogo con la oposición, con ciertos actores de la oposición, con ciertos coletazos hacia la industria, pero jamás le habló a la gente de explicarle, mire, por acá va el camino, por acá nosotros vamos a entregar mejores pensiones para los pensionados de hoy y los pensionados de futuro. Entonces yo creo que hubo un error estratégico de explicar esto, cosa que es muy común, pero que la industria ha hecho grandes esfuerzos con plata de los propios cotizantes en hacer campañas publicitarias, no así el gobierno en explicar. Porque aquí, más allá de hacer publicidad, lo que hay que hacer es explicar lo técnico. Y además, yo diría que aparte de técnico, moral y ético, entregar mejores pensiones. Entonces, estamos a puertas ya de una votación. Por tanto, la hipersensibilidad que tienen algunos tampoco me parece. Yo creo que todos tienen su afán de mejorar las pensiones. Yo creo que lo que hace el presidente es hacer un llamado que no lo criticaría tanto, vehemente respecto de lo que está pasando, pero si no lo hace él, ¿quién lo hace? Entonces yo creo que es tardío, pero viene un poco a decir lo que ustedes han dicho. Acá el gobierno ha estado de rodillas, el gobierno no ha hecho muchos esfuerzos por anteponer sus posturas. Recordemos que las pensiones en su momento, cuando se inventa este sistema, muchas cosas fueron cambiadas por decreto. El tema de las pérdidas, el tema de la tabla de mortalidad, el tema de los fondos fantasmas, muchas cosas que fueron cambiadas por decreto que el propio gobierno tiene la atribución de poder hacer ciertos cambios y no se ha atrevido. Entonces yo creo que ha habido poca convicción. Lo comparo, por ejemplo, con la reforma tributaria, que falla en la Cámara de Diputados y luego ni siquiera la presentan acá, porque uno cuando uno tiene una convicción en política o en la vida, debe llegar hasta el final y la votación dirá quién es quién. Pero acá simplemente hay un cálculo político de llegar con algo que tengo que ganar, pero que no necesariamente lo someto a la votación y a la voluntad de cada parlamentario y decir, mire, ellos están por un camino, ellos están por otro camino. Acá lo que hay es una necesidad de firmar un documento y decir, hice una reforma de pensiones, lo cual a esta altura tiene poco de reforma. Sí. Senador, yo quiero llevarlo al tema que es como la piedra de tope y probablemente uno de los temas que saca chispas, que es el Y del que lo ha 6%. sido en todas las discusiones. Quizás Exactamente. eso es lo más irrisorio de toda esta situación. O sea, si uno ve cuando el expresidente Sebastián Piñera también intentó hacer... Claro, que era un 3 y 3, ¿eh? Exacto, tampoco se logró. Entonces, también llama la atención de que uno no pueda ponerse de acuerdo en tantos años. Exactamente. Y llevándolo a ese tema, o sea, ¿usted desde qué postura o por qué distribución usted apuesta con esta cotización extra del 6%? Que, bueno, la Rafa lo decía, el proyecto original
totalmente cambiado, se habla de un 5-1, de un 3-3, de un montón Sí, de han habido varias números, cifras. de muchas cifras, Parece pero... como fórmula de fútbol esto, Sí, así. sí, la verdad es que sí. ¿Por cuál usted apostaría? ¿Cuál cree usted que es una idea o una distribución que puede llegar a gustarle a la gente? Quizás no le gusta a todos, obviamente, pero Que sirva quizás pero como claro, para lograr una el distribución objetivo. que usted cree que sirva y que se pueda Mire, avanzar. hay que tener una cuota de realidad. Lo peor que se puede hacer es decir, bajemos el proyecto y no hagamos nada. Ustedes hablaban de una reforma del presidente Piñera, que el presidente Piñera, siendo de derecha, era mucho Sí. más osado en decir un 3-3. Mm. ¿Ah? Acá hay una fórmula que tiene que tener dos sentidos. Uno, equiparar las pensiones de las mujeres con los hombres, tener equidad en ese sentido. Y la otra es aumentar las pensiones ahora. Por eso que yo creo que tiene que haber una cuota de solidaridad. Yo me atrevería a hablar de un 2% para que realmente exista hoy día un aumento en las pensiones de los pensionados actuales, porque podríamos decir, mira, hagámoslo como la PGU, en base a impuestos generales. Pero no tenemos reforma tributaria, no hay plata, por tanto, esta especie de préstamo se hace necesaria para así poder aumentar las pensiones de los pensionados que tenemos hoy día. Por tanto, yo creo que esa cuota de solidaridad tiene que estar. Ahí ha sido la piedra de tope. Yo diría que malamente ha sido la piedra de tope porque aquí lo que hay no es un afán de decir qué fórmula entrega mejor Sí. pensión, sino cómo protejo yo o no a la industria. Entonces, ese elemento a mí me ha hecho dudar de la voluntad y del buen espíritu que ha tenido esta comisión de trabajo para elaborar realmente un informe técnico que lo que haga es mejorar las pensiones. Entonces, yo creo que siendo realista, un 2% es un número que nos permite hoy día mejorar las pensiones y tener mayor equidad en hombres y mujeres. Y yo agregaría algo que no está hoy día en la discusión, pero que me parece que es de absoluta relevancia y que se vio en la Cámara de Diputados y que es lo que el año 2004 el presidente Lago cambia, que es la tabla de mortalidad. Hoy día solamente el 3% de los pensionados supera los 85 años. Por tanto, para explicarle a la gente qué es lo que pasa cuando cotiza. Cuando cotiza, esa plata se va al mercado de valores y allí corre la suerte bursátil que puede correr cualquier fondo. Puede perder, puede ganar. Lamentablemente hay un cambio que se hace en concertación, que solamente las pérdidas las asume el afiliado, pero hay una especie de casino, pongámosle el nombre así. Entonces ahí se puede perder o ganar. Esto se va al mercado de valores, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que les gusta a las AFP? Ojalá tener una tabla de mortalidad lo más amplia posible para así tener el máximo de tiempo la plata a disposición de este mercado bursátil y ojalá dejarlo heredable. ¿Qué opinan personas como yo? Ojalá que la gente se gaste la plata en vida, tengamos una tabla de mortalidad hasta los 85 años, creemos un seguro de sobrevivencia que se autofinancia con ciertos cambios que están hoy día, con los fondos multigeneracionales, que ya no está el fondo A, B, C, D, sino que va de acuerdo al riesgo y a la edad que tiene el afiliado. Por tanto, allí tenemos $700.000 ya adentro. Si la aumentamos y además, y además si aumentamos, ¿no es cierto?, esto un 16%, habría más recursos, se podría esto autofinanciar y tendríamos un seguro de longevidad para quienes sobrepasen esa edad y podamos tener mejores pensiones. Senador, en ese sentido, bueno, usted que está en el Congreso y que puede sentir un poco el espíritu que hay en los pasillos, ¿cómo ve la votación que se va a dar en algún momento en la sala? Que quizás hablaba el mismo presidente de todos un poco contando los votos. ¿Cuál cree usted que podría ser lo que ocurra en la sala, considerando también este ánimo y que en un momento también todos teníamos las fichas puestas en esta comisión técnica, que supuestamente nos iba a dar, entre comillas, esta fórmula mágica para la distribución del 6%, y se dio después la situación de que los técnicos dijeron, ¿saben qué? Tampoco nos pusimos de acuerdo, así que la política va a tener que decidirlo. En ese sentido y con ese escenario, ¿cómo cree usted que se va a dar la votación? Mire, es difícil presagiarlo, hay que esperar el informe que saque la comisión, que sin duda cuando lo saque va a ser consensuado y me imagino que
habrá un acuerdo para poder sacarlo esto, ojalá antes del receso legislativo, en lo ético que tenemos que hacer nosotros. Pero es difícil cuando ni los técnicos se ponen de acuerdo en la fórmula de este 6%. Acá la discusión debiese haber estado en varios puntos y no solamente en esto. Acá tenemos que también colocar este punto de vista de la liquidación del stock que le llaman, que a mí no me gusta mucho porque habla como una especie de rebaño de personas, Sí, ¿no es cierto? sí. Pero de que cosas. acá hay que aumentar la competencia. Entonces, eso es otro de los factores que también hace que las comisiones bajen un poco más de la mitad de lo que hoy día está, y también eso podría llegar a financiar este seguro de longevidad. Pero me parece que acá hay que tener más actores en el mercado. Vamos a tener el mismo sistema, se va a profundizar, pero vamos a tener licitaciones de este stock de hoy día afiliados que pueden acogerse a una mejor comisión, a una mejor rentabilidad, y eso me parece que es positivo. Senador. Y bueno, hoy día creo que se había hablado igual horas antes o días antes el diputado Yarzo propuso esta idea de un plebiscito, Sí. ¿no? De qué hacer finalmente con este 6%. Ya lo conversamos, ¿cierto? Pero propuso esta idea de hacer un plebiscito. Que sea la gente la que decida. Decida dónde quiero que vaya mi 6%. Si lo quiero dividido, un 3-3, si quiero que se vaya a capitalización individual, que se vaya a un fondo solidario. ¿Cómo ve usted esa idea? ¿Se ve viable? ¿Se ve factible que se haga un plebiscito en nuestro país para decidir por este 6%? Me parece que es una idea que habla de que no sabemos para dónde vamos nomás, ¿ya? Entonces, No, van y a todo lo salir que mucho. conlleva eso O también. sea, las lucas, hay que pensar en Sí. las lucas que implica un plebiscito. Sí, yo creo que acá, bueno, yo confío en la gente, pero hay que tener un debate técnico y van a salir muchas ideas a última hora, pero me parece que no cerramos el tema con un plebiscito Ajá. respecto de este 6%. O sea, si no somos capaces ni siquiera ponernos de acuerdo acá en el Congreso, difícilmente lo vamos a hacer a través de un plebiscito. Me parece que una idea con una buena intención, pero impracticable Es en la una realidad. reforma constitucional, ¿o no? Sí, es Lo que una había- reforma constitucional. Senador, se nos empieza a acabar el tiempo, pero quiero preguntarle, ¿cuál cree usted que deberían ser las prioridades del gobierno en este último aliento que van a Se tener? agota el Quizás tiempo. cuáles son los proyectos a los cuales hay que ponerle mayor énfasis. ¿Cuáles deberían ser las prioridades para este último año? Mire, tenemos poco tiempo para proyectos, pero sí el crecimiento económico, es prioritario, el tema de la seguridad, el tema de la lista de espera a los hospitales. Yo creo que allí tenemos que colocar los esfuerzos y hay que ser serios. Hemos tenido cifras en materia económica que no han sido certeras. Uno esperaría tener la realidad de la cifra económica para que tengamos mayor crecimiento. Y yo creo que son los tres temas fundamentales en los cuales, siendo prudente, podemos abordarlo. Me parece que son los tres puntos esenciales junto con la reforma de pensiones. Algunos le colocan ficha al cambio del sistema político. Me parece Claro. que eso no está en ninguna prioridad de la gente. Eso es un tema interno acá de los partidos políticos que quieren culminar el periodo legislativo con eso. Me parece que eso no es una prioridad. Perfecto. Senador Karim Bianchi, le queremos agradecer Muchas enormemente gracias. por estar con nosotros en Peras y Manzanas. Muchas Bueno, gracias. a ustedes muchas gracias por la invitación y esperamos tener un buen resultado en esto Buenas que es tan noticias. importante para la gente. Ojalá que sí, Buenas que noches. tenga una linda tarde. Muchas gracias. Chao, chao. Igual, que esté muy bien. Chao, chao. Bueno, discusión acaba. compleja la que se viene para la reforma Exactamente. previsional, liderada por dos de los ministros más cercanos, diría yo, a estas Totalmente. alturas del presidente. Ministra Jara, Ministra Jara, que siempre el Trabajo. presidente de la República tiene buenas palabras para ella, que ha liderado todas estas negociaciones junto a el jefe de la billetera fiscal. obviamente, ministro Mario Marcel. Bueno, con esto nos separamos, nos vamos a una pequeña pausa y ya volvemos con más en Peras y Manzanas. Con peras y manzanas. Estamos
estamos de vuelta a nuestro programa con peras y manzanas para seguir con la información económica e hicimos un cambio de conducción con la Rafa. Oye, qué enroque que nos mandamos, pero seguimos las mismas. Seguimos siendo las mismas. Seguimos las mismas posición. dos, pero nos cambiamos de posición para hablar de otro tema. De un tema que va a afectar a mucha gente. Exactamente. Todas las personas que emitan boletas de honorarios. Y para eso tenemos a nuestro invitado, que por segunda vez viene a la casa, a nuestro programa con peras y manzanas, Carlos Moreno, abogado, socio del estudio Peritum, ¿cierto? Del estudio de abogados Peritum. Ya me había complicado. Aplausos, porque Sí, es segunda aplausos. vez que viene. Sí, bienvenido, Carlos. Muchas gracias por la invitación. ¿Cómo recibiste este año 2025? Sí, ¿cómo fue? Bien, bueno, con hartos desafíos, como sabemos hay nueva normativa, nueva reforma Sí, tributaria. pues ley de cumplimiento tributario, varias cosas, varias novedades. Sí, incluso hay proyectos de ley que se incorporaron y que eventualmente se podrían aprobar durante este 2025, así Sí. que mantenerse estudiando, ¿no? Oye, lo que no es novedad es este reajuste que hace, o sea, que informó el Servicio de Impuesto Interno, que está desde el 2020, tengo entendido, que es una ley de honorarios, y que, claro, 2025 cambia este reajuste, aumenta a un 14,5%, si no me equivoco, Exacto. para las personas que emiten boleta de honorarios, una retención a partir de este año. Quiero que nos expliques con peras y manzanas quiénes son los que van a estar afectados o afectos a esta nueva retención. Bueno, precisamente esta normativa que empezó a regir desde el 2020, lo que era la retención ya estaba incorporada dentro Sí. de lo que eran las boletas de honorarios. Todos se acordarán que antiguamente uno, por las boletas de honorarios que emitía, le retenían un 10%. ¿Ya? A partir del 2020, y en realidad esta normativa viene desde mucho antes, pero a partir del 2020 es que esa retención comienza a aumentar su porcentaje. Actualmente, como bien decía Tamara, llegamos para el 2025 a un 14,5%. Exacto. ¿Ya? Las personas que están afectadas por esta normativa son las personas que prestan servicios independientes, ¿ya? Sí. Aquellos que realizan algún oficio, algún arte o algún trabajo basado en ciencia. Bueno, esas personas que realizan su oficio de modo independiente son quienes deben emitir sus boletas de honorario, ¿ya? Hay que pensar que el origen de esta normativa viene asociada a los trabajadores independientes, principalmente porque ellos no tenían cotizaciones. Exacto. ¿Ya? No tenían salud, no juntaban fondos para las pensiones, entonces esta normativa... Esa viene era de eso. mi pregunta, Carlos. Si uno analizaba el panorama antes, bueno, mucho se habla de que para ahorrar en pensiones tiene que ser obligatorio y por eso tiene que ser así, porque la gente por iniciativa propia No no, va a ahorrar hace para ese su ahorro. pensión. ¿Por qué era importante que se hiciera esta modificación pensando también de cara al futuro? Exactamente. Uno pasa por el beneficio que se puede establecer para las personas. Tenemos que pensar que los trabajadores independientes efectivamente no juntaban o no tenían ahorro en su fondo de pensiones, ni tampoco cotizaban en salud. A contrario, censo, ¿qué significaba eso? Que esas personas que ganaban o generaban ingresos de manera independiente se tenían que atender en el sistema público si es que no cotizaban de forma voluntaria. Y a su vez, para el fondo de pensiones, generaba que ellos iban a estar o se iban a acoger a un fondo solidario. O sea, básicamente era un gasto que tenía que hacer el Estado para poder pagar sus pensiones o para poder generar su salud si es que no lo hacían de forma voluntaria. O sea, por ejemplo, yo entrevistaba o conversaba con una emprendedora que, claro, para algunos puede ser una muy mala noticia para ahora, actualidad, como claro, no voy a tener la misma plata que cobré, pero a futuro sí puede ser un gran beneficio, ¿no? Considerando que estas personas no estaban obligadas antiguamente a cotizar para su previsión, por ejemplo, de la AFP, pero ahora sí lo están y tiene obviamente un destino, un origen beneficioso finalmente, viéndolo ya mucho más a largo plazo. Claro, porque hay mucha gente que me imagino que, bueno, la Tami estuvo reporteando esto, pero que cuando te dicen, oye, te van a subir un tanto porcentaje, Se asusta. se asustan y lo toman como una mala noticia. Exacto. Exacto. Yo creo que, y yéndonos un poco al espíritu de la norma,
la misma fue súper bien implementada. Tenemos que pensar que fue de forma paulatina en los porcentajes. Cada año el porcentaje que aumenta la retención es de un 0,75%. Ya el último año, 2028, va a ser un 1%, pero los años anteriores ha sido 0,75%. Entonces no es un impacto tan grande en las retenciones que se genera y va generando la cultura de las personas que trabajan de forma independiente de cotizar en salud y de cotizar también para sus pensiones. Entonces, yo diría que es un tema de adecuación. Fue una norma que ha sido bastante bien pensada, que fue dilatada, enormemente fue dilatada en su minuto, pero que ahora ya se está aplicando y estamos pasados incluso de la mitad de la carrera. Antiguamente, y como dijimos, esta norma partió en 2020 con una retención mayor y se ha ido aumentando actualmente a un 4,75%. Y adicionalmente se le dio la posibilidad a las personas de realizar una retención parcial. ¿Cómo así? Lo que pasa es que este porcentaje de retención que se aplica respecto de los honorarios, ¿cierto? Van a ir a pagar tu fondo de pensiones, van a ir a pagar tu salud y un seguro, el SIS, por ejemplo, el seguro de invalidez, va a pagar todo lo que es salud respecto de ti. Eso implica entonces que si se hubiese aplicado al 100% de la retención, probablemente tu retención hubiese sido toda absorbida para pagar salud y para pagar pensiones. Claro. ¿Qué sucedió? Que la norma se implementó de forma paulatina, por lo tanto, desde un principio y hasta ahora, ¿cierto? Se ha ido aumentando el porcentaje. Actualmente, para el año 2025, si tú tienes una retención de, por ejemplo, 1 millón de pesos, tú puedes optar a hacer una retención parcial. O sea, que solamente un porcentaje de esa retención se vaya a pagar salud y se vaya a pagar pensiones. Entonces, actualmente es en un 70% y hasta el 2028 va a llegar a un 100%. ¿Y cómo funciona en el caso de que una persona diga, bueno, quiero que sea parcial? ¿Eso se ve a través de la misma página? Del Servicio de Impuesto Interno. Bueno, me imagino que la retención es automática. Es automática la retención y funciona, y en relación a una pregunta que me hacías tú, Tamara. Las personas no pueden vulnerar este sistema porque cuando tú emites la boleta de honorario, la empresa a la cual tú le emitiste la boleta de honorario es quien retiene, y por eso se llama retención. Retiene ese monto y lo entera a través de su propio formulario 29 hacia el fisco. Por lo tanto, las personas no es que después a final de año puedan decir no voy a declarar todas las boletas porque esa información ya el Servicio de Impuestos Internos la tiene. Ahora, ¿qué sucede con eso? Las personas cuando entran a hacer su formulario 22 en relación a los honorarios les va a preguntar. El formulario 22 es el de la operación renta. El de la operación renta, el que se abril. hace en abril. Claro. Entonces, el sistema les va a preguntar si es que quieren hacer una retención total o una cotización parcial. Y esta cotización parcial va a significar para el año 2025, ¿cierto? Que comercial 2025, que van a poder optar a que solamente el 70% de sus retenciones vaya destinado a esto y el otro 30% podría, ir a pagar tu impuesto global complementario si es que tienes que pagar, ¿cierto? Se va a compensar con ese monto. Pero si tú no llegas a estar afecto a impuesto global complementario, ese 30% de la retención se te va a devolver. ¿Ya? Por eso es importante que las personas ejerzan esa opción, porque si no la ejercen o no la ejercen dentro de plazo, el sistema asume que tú vas por una cotización completa, o sea, por una cotización total y por ende todo se va a ir a pagar tu... Me imagino que es muy caso a caso, pero tú que eres experto, ¿en qué situaciones tú recomendarías, o siempre, no sé, que se haga una retención parcial? ¿Qué situaciones podrían darse que ayude efectivamente? Dependiendo del servicio igual que uno entregue. Claro, porque me imagino que quizás hay ciertos parámetros que sí son comunes entre los trabajadores que emiten boletas y que hay ciertos trabajadores que sí les convendría más en un caso hacer una retención parcial y en otros casos no. ¿Hay alguna fórmula para poder determinarlo para una persona? Como si me conviene o no me conviene. Exacto, porque de repente el sistema de boletas, uno llega al mundo laboral, estoy pensando en gente joven que es la que nos ve, y es chino. y uno no tiene idea de cómo funciona
semana, que la boleta, que la retención. Que el formulario 22, que el Exacto. 29, que... Uy. ¿Cómo decidir en el fondo qué es lo que nos conviene más? Sí, yo diría que hay dos puntos en los que uno se debiese preocupar para poder tomar la decisión. Lo primero es que si tú eres un trabajador dependiente o como independiente, tú ya hiciste tus cotizaciones mensualmente, ¿cierto? Tú ya tienes cubierto tu fondo de pensiones y ya tienes cubierta tu salud. Por ejemplo, si yo trabajo de forma dependiente, ¿cierto? Mi empleador todos los meses a través de la liquidación de sueldo me descuenta lo que es pensión y me descuenta lo que es salud, ¿cierto? Se paga el seguro de invalidez, etcétera. Por lo tanto, esas personas, si después emiten una boleta de honorarios, se le va a generar esta retención. Entonces, va a haber un doble pago Claro. de ISAPRE y va a haber un doble pago de pensiones. Ah. Bueno, en esos casos, lo que sucede es que precisamente la cotización, particularmente la cotización de pensiones, vas a entrar a tu AFP, ¿cierto? Y va a sumar a tu Más jubilación. platita. Exacto. Es más platita, pero para el futuro. Claro. ¿ya? Sí, po. Entonces, una de las cosas que te tiene que ayudar a decidir esto es si tus cotizaciones ya están pagadas, ¿cierto? Y no quieres aumentar de forma inmediata tu pensión, ¿cierto? Sino que quieres obtener una devolución, vas a hacer una cotización parcial, ¿ya? Y el otro punto que te podría ayudar a tomar la decisión es, dependiendo del coste de tu plan de salud y también de tu proyección de generar un fondo de pensiones. Porque si en realidad tu plan de salud es más caro que la retención, bueno, el 100% de tu retención debiese ir a pagar tu Claro. plan de salud, porque si no, ¿qué va a pasar después? La ISAPRE te va a Vas a cobrar tener que compensar. es Exacto. adicional, claro. Y en el caso del fondo de pensiones, bueno, si en realidad tú quieres generar un fondo de pensiones fuerte que te ayude a la jubilación, también vas a hacer una cotización parcial. Carlos, o sea, yo creo total. que también es importante volver a recalcar que esto es progresivo, ¿cierto? Para que la gente también no se sorprenda en el 2026, que va a venir otro aumento, otro reajuste en la retención. Tú hablabas que son 0,75% por año, después va a llegar en el 2028 a un 1% y eso quiere decir que va a ser 17% finalmente lo que te van a retener. Exactamente, sí. Ese va a ser la retención que se va a realizar sobre los honorarios y a 2028 el 100% de esa retención se va a ir a pagar esta cotización. Por lo tanto, en 2028 ya no vas a poder suscribirte a esta retención parcial. Como ¿ya? esos beneficios, por decirlo así. Sí, básicamente, como les decía, es una norma que se aplica en forma paulatina, que ha hecho que la gente se vaya acostumbrando a esta norma, que cada vez vaya subiendo un poco más, pero que adicionalmente se vayan cubriendo y vayan juntando ya su fondo de pensión. Claro, en el fondo que tengan la misma seguridad social que tiene un trabajador Ese dependiente. punto me parece que es muy importante, que quizás esta ley viene a aportar a eso, a mejorar las condiciones laborales de quienes emiten boletas, porque lo hemos conversado durante este rato que llevamos hablando de esto, pero claramente las condiciones que tenían estas personas antes no eran comparables para nada Sí. con un trabajador dependiente. ¿En qué otras cosas quizás podríamos avanzar para igualar la cancha de quienes emiten boletas versus a quienes son ya trabajadores dependientes? Sí, yo creo que principalmente pasa por un tema de fiscalización. Una de las cosas que marca la pauta en realidad son 3 puntos importantes para poder definir si una persona trabaja de forma dependiente o independiente. Pero particularmente yo pondría el foco en lo que es el trabajo que se realiza bajo subordinación o dependencia, ¿ya? Eso es lo que marca la pauta, si es que existe realmente o no una relación de subordinación o dependencia. Bueno, no debiese haber boletas de honorario, debiese ser a través de un contrato de trabajo, ¿ya? Claro. Por lo tanto... ¿En qué casos entonces Sí. puede haber boleta? Para que lo tengamos claro, porque yo creo que muchas veces uno llega a un trabajo, sobre todo al principio, esto es lo que tenemos para ti, si lo aceptas bien y si no, bien también. Entonces, Sí. ¿en qué condiciones se da la boleta? Bueno, cuando precisamente no existe una subordinación o dependencia, lo vamos a asociar, esto según el Código Civil, lo vamos a asociar a un arrendamiento de servicio. O sea, tú me vas a prestar un servicio, pero eres tú quien controla tu horario, eres tú quien controla la forma de ejecutar el trabajo y no tienes que cumplir horario, no estás sujeto, ¿cierto?, a las normas internas del trabajo. No sé si eso se cumple tanto. Bueno, precisamente por Sí, eso pues. planteaba que la fiscalización es importante. Ahí hay algo que hay que robustecer entonces. Exactamente, sí. Tenemos que pensar que las normas del Código Civil relativas al arrendamiento de servicios son normas de carácter común.
pero tenemos normas especiales respecto del Código del Trabajo que obviamente velan porque el trabajador tenga un buen vivir dentro del trabajo, ¿cierto? Tenga un bienestar social importante también. Por lo tanto, claro, o bien se mejoran las normas respecto a la vivencia, ¿cierto?, del trabajador que presta servicio arrendando su servicio a través de una boleta de honorario, o bien se mejora la fiscalización para que aquellas personas que trabajan, que no trabajan de forma independiente o que efectivamente tienen una subordinación o dependencia, ¿cierto?, estén a través de un contrato de trabajo y no a través de boleta de honorario. Me queda en el tintero y sobre todo las personas que pidieron el préstamo solidario en el 2021, que era para que se nos olvida ese periodo de la vida. Se nos olvidó, sí, es bien impactante. Pero todas esas personas que pidieron este préstamo solidario, que fue para, de alguna manera, ayudarlos, ¿cierto?, económicamente en el peor momento de la pandemia. Y muchas personas solicitaron ese préstamo al Estado. Y bueno, ellos también están afectos a un porcentaje de la retención a los que tienen boletas de honorario, pero que pidieron ese préstamo. ¿Cómo funciona ahí? ¿Hay una retención extra para que también no se lleven una sorpresa? Claro, efectivamente tenemos que basarnos en el nombre de cuál fue el producto que ofrecieron, que Obvio. fue un préstamo. ¿Ya? Pues, solidario, No es un regalo. pero era Claro. un préstamo, chicos, al final. Sí, pero era con cero tasa de interés. exactamente. Tenía Sí, ese beneficio. dijeron inicialmente que no se iba a reajustar, finalmente que Se sí se reajusta varias reajustaba. veces, sí. Claro. Pero precisamente es un préstamo y de la naturaleza de un préstamo es que Hay que devolver. se tenga que devolver la cosa prestada. Y en estos casos lo que se planteó a partir del 2021 fue el tema de hacer una retención adicional respecto de los honorarios. Por lo tanto, con este 3%, ese era el porcentaje que te iban a retener, lo que buscaba era que se pagase este crédito solidario, ¿ya? Entonces, se alarga la retención de este 3% para el año comercial 2025 y la idea es que se pague ese crédito solidario. O Bueno, sea, es es parte que como de la cuota, una cosa así. En un momento, no me acuerdo ahora de la cifra, pero salió una cifra que era brutal de la cantidad de gente que no ha había pagado, entonces se tuvo que establecer este mecanismo para poder compensar en el Exacto, fondo, porque no era sí. dinero gratis. Inicialmente la norma estaba pensada solidariamente, y ahí nos volvemos al nombre del producto. Era solidario en el sentido de que sin mayores requisitos te hacían este préstamo. Claro, te podían ayudar con ese dinero. Claro, y lo que sucedía era que si tú no alcanzabas a pagar hasta 2024, bueno, después ya no seguías pagando el crédito. ¿Cuál es el problema? Que ahí te encuentras con que hubieron fondos del Estado, ¿cierto?, que se pusieron a disposición de personas que no pagaron el crédito. ¿Por qué? Porque te prestaron bajo la condición de que tu cuota iba a estar asociada a esta retención adicional. Pero ¿qué pasaba si tú no emitías boleta de honorario? Claro. Entonces Sí, ahí ya no porque pagaba el este crédito. 3% extra es solamente a los que emiten boletos de honorario. Exactamente. Y también, bueno, hay una retención a las personas que trabajan también de forma dependiente, que también es ingresada para pagar este Ya, crédito. o sea, también se incluyen las personas que ahora, por Sí. ejemplo, porque claro, en ese momento lo pedían las personas que tenían trabajo, ¿no? O que estaban con este subsidio, También. con el subsidio laboral, no me acuerdo cómo se llamaba. ¿El También- IFE laboral? No, no era el IFE laboral, era de la AFC. Ah, sí me acuerdo. Bueno, Estoy desbloqueando unos recuerdos sí, que es que son como recuerdos de Vietnam. Claro. muchos años ya. Sí. Sí. Bueno, Carlos, se nos empieza a acabar el tiempo, te queremos agradecer. Sí, Carlos, muchas gracias por venir de nuevo a Con Peras y Manzana y explicarnos con pera y manzana, obviamente, todo esto de las boletas de honorarios, que suele confundirnos algunos, obviamente, estos temitas que cuando hablamos de tributos, impuestos y todas esas Del cosas. uno- global complementario. uno Son se empieza a muchos términos complicar. que son complicados para la ciudadanía porque en realidad no nos enseñan hasta que uno llega al mundo laboral. Exactamente. De hecho, eso es lo que hace complejo un sistema tributario que va cambiando año a año, que con cada gobierno tenemos una reforma tributaria. Yo Bueno, soy de está la idea- difícil esta reforma tributaria, ¿ah? No, Sí. no sé cómo... Sí. Yo creo ¿Cómo escala? que idealmente el sistema tributario es ser muy simple para que todos lo entendamos y sepamos qué se hace con los impuestos que pagamos, cuáles son los impuestos Exacto, que pagamos. ese Y bueno, sería el ideal. eso es lo que estamos haciendo aquí también. Totalmente. Muchas gracias, Carlos. Muchas gracias, Carlos. Rafa, también agradecerte por este programa.
programa y bueno, nos volvemos a reencontrar porque nos gustan mucho los reencuentros a nosotros. Así que nos volvemos a reencontrar el jueves. El Con jueves, más que va a Penny ser Manzana. una jornada, yo creo, con harta información, porque vamos a venir de la discusión de la Comisión de reforma Trabajo de de Pensiones, pensiones. lo que hablamos en el primer bloque. Tenemos IPC. Ah, tenemos IPC. Tenemos IPC mañana. Mañana. ¿Con qué sorpresa nos vamos a encontrar? Todo eso probablemente lo vamos a Bueno, conversar. cuenta de la luz también. Tenemos varias cositas que hablar aquí en Pereira y Manzana y sobre todo lo que marca en enero. Así que nos vemos el jueves entonces. Muchas gracias por vernos. Chao, chao. Chao, chao. Muchas gracias. Chao, chao.